Lucio Cornelio Sila, uno de los más grandes generales de la historia de Roma, dejó un legado que no solo cambió la política romana, sino que también pavimentó el camino hacia el fin de la República y el comienzo del Imperio Romano. Su trayectoria está marcada por ambiciones desmedidas, conquistas militares impresionantes y una transformación brutal de la estructura política de Roma. Profundicemos aún más en la historia de este fascinante personaje. El ascenso de Sila. Sila nació en el año 138 a.C. en una familia patricia romana. Aunque provenía de una familia noble, no disfrutó de los privilegios que normalmente ofrecía su clase. Su familia pasó por dificultades económicas, lo que hizo que viviera de manera más modesta en comparación con otros patricios. Esta falta de riqueza lo llevó a buscar el poder de otra forma, más precisamente, a través de la carrera militar. Comprendió desde joven que, si quería ascender en la sociedad romana, debía destacarse en el campo de batalla. A diferencia de otros miembros de la aristocracia romana, que rara vez interactuaban con las clases más bajas, Sila usó su origen humilde para acercarse al pueblo. Buscó entender sus necesidades y, a lo largo de los años, esto le otorgó un gran prestigio entre las masas, algo que más tarde sería crucial en su ascenso al poder. Al elegir la carrera militar, Sila participó en campañas en Numidia, una región del norte de África. En 106 a.C., fue nombrado cuestor, un cargo de gran responsabilidad, encargado de gestionar las finanzas y el apoyo logístico durante la guerra. Durante esta campaña, sirvió bajo el mando de Cayo Mario, uno de los más influyentes generales de Roma en esa época. Fue durante este periodo que Sila obtuvo su primera gran victoria, logró capturar al rey Jugurta de Numidia, un hecho que le trajo gran fama y prestigio. Sin embargo, esta victoria también generó una rivalidad con Mario, quien se sentía incómodo con la creciente popularidad de Sila. La rivalidad con Cayo Mario. La relación entre Sila y Mario era compleja. Mario, líder de la facción popular, se veía cada vez más amenazado por el ascenso de Sila, representante de la élite aristocrática. La rivalidad entre ambos no era solo una disputa personal, sino que reflejaba una división más profunda en la República Romana, donde los optimates, representantes de la nobleza, y los populares, defensores de los derechos del pueblo, luchaban por el control político. Entre 91 y 88 a.C., Sila siguió ascendiendo en la jerarquía romana. Ocupó cargos destacados, como pretor y luego cónsul. En ese periodo, Roma vivía un momento de gran tensión política, con disputas intensas entre estas dos facciones. Los populares, bajo la dirección de Mario, defendían una mayor participación del pueblo en los asuntos del Estado, mientras que los optimates, como Sila, creían que el poder debía estar reservado a la élite y al Senado. En 88 a.C., el Senado romano eligió a Sila para liderar la guerra contra el rey Mitrídates V del Ponto, que estaba expandiendo su territorio en Asia Menor y amenazaba los intereses romanos en la región. Este fue un comando muy codiciado, pues la victoria traería riquezas y fama. Sila partió hacia el este con sus tropas y comenzó una serie de batallas exitosas contra Mitrídates, quien intentaba aprovechar las dificultades internas de Roma para expandir sus dominios. La traición en Roma. Mientras Sila luchaba en el este, la situación política en Roma cambiaba rápidamente. Aprovechando su ausencia, los aliados de Mario, con el apoyo de los populares, tomaron el control de Roma. En 87 a.C., Mario, ya con la salud debilitada por la edad, logró regresar al poder, y Sila fue forzado a abandonar sus ambiciones, mientras los enemigos de su facción se consolidaban en la ciudad. En 86 a.C., Mario falleció, pero su facción aún mantenía el poder. El sucesor de Mario, Cayo Cinna, continuó la lucha política contra los optimates. En 84 a.C., Cinna también fue asesinado, víctima de una revuelta dentro de sus propias filas. Con la muerte de ambos, la facción popular sufrió un gran golpe.
Este cambio en el equilibrio de poder permitió que los optimates, liderados por Sila, comenzaran a reorganizarse, aunque todavía había mucha resistencia. El regreso de Sila y la guerra civil. Después de restablecer la paz con Mitrídates y asegurar el control romano sobre Asia Menor, Sila supo que debía retomar Roma de una vez por todas. En 83 a.C., regresó a Italia, esta vez con la clara intención de recuperar el poder. Al enterarse de la muerte de sus principales rivales, Sila preparó un ejército leal y disciplinado, formado por veteranos de sus campañas en el este. Al llegar a Roma, Sila encontró la ciudad bajo el control de los populares, aunque Mario y Cinna ya estaban muertos. La guerra civil que siguió fue una de las más sangrientas de la historia romana. Roma y las regiones italianas se convirtieron en un verdadero campo de batalla, con ciudades alineándose con las facciones rivales. Los partidarios de Mario formaron alianzas con líderes locales y organizaron un ejército para resistir el regreso de Sila. La guerra se extendió por varios frentes, con batallas sangrientas y crueles por todo el territorio italiano. Una de las batallas más decisivas ocurrió en Sacriporto, donde Sila se enfrentó a las fuerzas de uno de los líderes populares, Quinto Sertorio. Esta victoria fue crucial para Sila, quien a partir de ahí consolidó su imagen como uno de los más grandes generales de Roma. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Sila continuó avanzando y ganando batallas en varios frentes, incluida una importante lucha contra las fuerzas de Mario el Joven, hijo de su antiguo rival. La batalla de Porta Colina, en 82 a.C., fue el punto de inflexión decisivo. Sila enfrentó una feroz resistencia, pero salió victorioso. Con la derrota de Mario el Joven y sus aliados, Sila finalmente tuvo la oportunidad de tomar Roma y establecer su dictadura. La dictadura y las reformas de Sila. En 82 a.C., Sila se autoproclamó dictador vitalicio, algo sin precedentes en la historia de Roma. Mientras que, en situaciones normales, un dictador era elegido temporalmente por el Senado para enfrentar emergencias, Sila utilizó el cargo para remodelar completamente el gobierno romano. Implementó una serie de reformas que buscaban restaurar el poder del Senado y la aristocracia, mientras debilitaba la capacidad de los tribunos de la plebe para intervenir en los asuntos del Estado. Una de las medidas más crueles de Sila fue la proscripción, una lista de enemigos del Estado, que podían ser ejecutados sin juicio y cuyas propiedades eran confiscadas. Miles de personas fueron ejecutadas y sus propiedades pasaron a manos de sus aliados, consolidando aún más el poder de Sila y de su facción. La violencia con la que consolidó su control fue escalofriante y muchos temían sus acciones. El final de su carrera y el legado. Después de consolidar su dictadura, Sila sorprendió a Roma al renunciar a su cargo en 79 a.C. y retirarse de la vida pública. Esta decisión fue inesperada, ya que nadie imaginaba que un hombre con tanto poder abandonaría su posición voluntariamente. Sila se retiró a una propiedad en el campo y pasó sus últimos años en una vida de lujo y placer. Aunque alejado del poder, Sila mantuvo una gran influencia política y sus logros no fueron olvidados. Durante este periodo, escribió sus memorias, tratando de justificar sus acciones y explicar su visión sobre cómo Roma debía ser gobernada. Sus reformas, aunque brutales, reestructuraron el sistema político de Roma de una manera que permitió a futuros líderes, como Julio César, tomar el poder y gobernar de manera autocrática, utilizando al ejército como herramienta política dentro de la ciudad. Sila murió en 78 a.C., a los 60 años. Su impacto sobre Roma perduró, y su dictadura fue un hito en el camino hacia la caída de la República y el ascenso del Imperio Romano. La historia de Sila es la historia de un hombre que, con habilidad política y militar, transformó Roma para siempre. Mostró que, en el mundo romano, el poder no se daba, sino que se conquistaba con hierro y sangre. Si te ha gustado conocer más sobre este general romano y su influencia sobre la historia de Roma, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más videos fascinantes. Nos vemos en el próximo video.